Fer, Acá estamos. tu turno. Segmento del profe. Hace mucho que no tenemos un segmento del profe. El último fue el de Los Increíbles. Hace una bocha. ¿Cuándo fue el día del infiel? Claro. No, hace un montón. ¿Cuándo fue el día del infiel? Ni yo me acuerdo. ¿El 13 de febrero? 13 de febrero. No, hace más de un mes. ¿Qué pasó? Los Oscars nos arrasaron. Nos cagó la vida los Oscars. Sí. Igual fueron grandes programas. Buen contenido. Bueno, hace poco se anunció que se va a estrenar la película American Pie 5 y hubo mucha gente que estaba confundida debido a la reunión de la numeración. reunión. Claro, había mucha gente que estaba confundida debido al título, ¿no? Esto de que es la quinta película, cuando en realidad ya hay 8 películas previas, un reboot / remake hecho con mujeres. Bastante confuso todo esto para los que no están tan adentrados en la saga. Así que veamos a hacer un poquito un repaso de en qué consiste la saga American Pie y lo que significa un poco para mí. Cuando yo tenía 8 años, mi madre llevó a mi hermano a un lugar de fiestas infantiles, pues tenía un cumpleaños un compañero muy conocido acá en Mar del Plata, se llamaba Puente Mágico. Era uno de los mejores lugares. Buen lugar. Qué hermoso lugar. Me acuerdo. Chetísimo. Chetísimo. Fede fue un cumpleaños ahí. Y como la casa de la tía Esther, que era la tía de mi viejo, estaba ahí cerca, mi vieja dijo, bueno, vamos a hacer tiempo acá mientras esperamos a ir a buscar al pibe, porque nuestra dimensión del tiempo en ese momento era que las fiestas duraban un montón, cuando en realidad te das cuenta que duraban 3 horas capaz, Sí. como mucho. Fiesta top era de 4 horas. Sí, eso era. Pero eso era. Bueno, cuestión que mientras tanto vamos a la casa de mi tía Esther, mi mamá se pone a tomar mate con la tía. Yo me quedo, obviamente, como siempre, como buen niño de 8 años, frente a la caja OVA, totalmente concentrado con lo que daban en el momento. En ese momento estaba puesto el canal de Filmson y empieza la película American Pie 3. Estamos hablando de horario 2-3 de la tarde, Una impunidad total. En algún momento necesitamos un programa de Filson. ¿Por Sí. qué se ríe tanto Jazmín? Sí. 2-3 de la tarde dije, no dije ¿No después se las 12 puede de la reír? noche. Claro, no me puedo reír. Y pasa que la clave. ¿Qué pasa? No. No era Emanuel, estábamos hablando de. Claro. Guarda que se las revelan. Guarda. Cuestión que en The Film Zone empieza American Pie 3, la boda. Yo totalmente sin entender qué es lo que estaba pasando. Pipi, ¿puedes ir poniéndome de fondo el video de American Pie 3, la boda? Empieza a suceder una escena que me parece fantástica. Con mi cerebro, obviamente, no comprendía ni la mitad de las cosas que pasaban. En donde el protagonista está tratando de proponerle. Lo tengo que dejar de nuevo, No anda. Oh, mirá lo que me haces. ¿Viste? Y voy a tener que relatarlo. ¿Relatar a vos? Y bueno. Dame un segundo. El protagonista, Jim, después de varios años de relación con su novia, Michelle, va a proponerle matrimonio. En el interín no tiene el anillo, se lo tiene que traer su padre está tardando. Él trata de explicarle los sentimientos que tiene por ella. Y ella, siendo un personaje ya conocido en la saga, por tener estas salidas más bien eróticas, le propone algo distinto de lo que él está tratando de hacer y baja por la mesa para tratar de practicarle una felación al muchacho en el restaurante súper elitista en donde él quiere proponerle matrimonio. En el momento en el que está sucediendo esto, adelántame un cachito si querés, Pipi. En el momento en el que está sucediendo esto, llega el padre con el anillo y es una de las mejores escenas que vi en la vida. Michelle, seriously, no. You should stop. Left. I made it. Where's Michelle? In the washroom? You know, I was so nervous she was going to spot me. I got the ring right here. Look at the rock on this. Ahí le trae el anillo. Hope you didn't blow your wad on it, son. Que era de la madre I encima. wish your mother could be here right now. I'll tell you that. And I know you're excited. I mean, I can see it. Your face looks like you're ready to burst. Yes, I am. I just can't believe my son's going to pop the question. What was that? What was what? Bueno, cuestión que termina saliendo muy mal. Ahí va, che. Ponémelo de fondo. Yo veo esto con 8 años y me parece fantástico. Me parece el pic del humor. Con razón saliste así. A mí me parece lo más gracioso. Es el génesis de todo. A mí me parece que había sido lo más gracioso que había visto en mi vida. Y no entendía bien qué era lo que estaba sucediendo. Hacía poco mi madre me había relatado cómo era que los bebés venían al mundo. Así que algo de idea tenía. Pero no entendía del todo lo que estaba terminando de suceder y de gestarse en esa escena.
Cuestión que pasa la escena, pasan el inicio de la película, se reúne la banda y llega el momento en el que le quieren hacer la despedida de soltero, en donde uno de los personajes termina completamente desnudo, lleno de chocolate, otro atado a una silla y 2 prostitutas semidesnudas paseándose por la casa mientras llegan los suegros La cosa del sana. protagonista. La cosa sana. Es en ese momento en 8 donde, años. Claro, Recordemos. escuchá, es en ese momento Causa y en donde consecuencia. se percatan de lo que están dando en la tele y dicen, esto hay que cambiarlo. Porque ¿cómo van a estar viendo esto un chico? Recién ahí se dan Entonces, cuenta, perdón. Cambian el canal, pero para ese momento, El daño ya estaba hecho. el daño era totalmente irreversible. Fue tu momento canon. Ese fue lo que yo considero lo que marcó el humor en mi vida. Para mí eso era gracioso. Pero lo tuve que reprimir bastante tiempo porque yo no podía hablar de esas cosas y ir a un amigo y decir, no sabes, vi una película en donde... Porque ni siquiera yo terminaba de entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que me parecía gracioso. Cuestión que pasan los años, llega la adolescencia en donde uno empieza a buscar este tipo de humor más chabacano y un poco más accesible a todo el público de esa edad con las hormonas alborotadas. Y descubro la película nuevamente en The Film Zone, ya con 13 años y entendiendo No te obviamente deja la dar para materia. decir eso. Jamás. Siempre daban American Pie. Y terminaba American Pie y completabas, ¿viste? Era como, bueno, listo, ahora vamos Una a seguidilla. lo que sigue. Cuestión que dan American Pie 1. Yo veo esa película habiendo escuchado de compañeros del secundario de años más grandes, compañeros de mi hermano, que habían visto esa película, en donde se hablaba toda esta escena de la tarta, ¿no? Del pie. ¿Por qué se llama American Pie? La película se llama American Pie porque el protagonista Jim, que podemos ver acá, en uno de sus amplios intentos de masturbarse de diferentes maneras, uno de sus amigos le dice que con una American Pie, con una tarta de manzana, va a sentir lo mismo que con el contacto físico femenino. Entonces, lo que hace es, obviamente, penetrar una tarta con su miembro para poder sentir placer. Es graciosísima la escena, la construcción de la escena y el hecho de que después el padre trate de hablar con él sobre lo que hizo, me parece una de las mejores escenas de la historia del cine. ¿De qué va American Pie? Ahora sí, es la historia de un grupo de inadaptados, si se quiere, entre muchas comillas, del último año del secundario estadounidense, que se plantean esto de, che, todavía somos vírgenes y no vamos a entrar en la facultad siendo vírgenes. Esta idea de la virginidad como algo malo. Aparece un personaje en una fiesta, en una de las... Es igual a Andy Roddick. Yo tuve suerte. En una de las grandes fiestas que hace el personaje de Steven Stifler, que es el alma de todo lo que es la saga American Pie, es aquel que hace las fiestas, que le va bien con las mujeres, que es el tipo copado, claro, que toma alcohol, que hace todas las cosas que son cool, entre comillas, y más para esa época. Pensemos que esta película salió en el año 1999, es decir, era bastante transgresora para la época. Cuestión que uno de los chicos perdedores de ese grupo, Sherman, sale esa noche diciendo que estuvo con una de las chicas en la fiesta. Entonces Kevin, uno de los personajes también protagónicos, propone y hace la promesa de que todos tienen que encontrar la forma de perder la virginidad previa a entrar a la universidad. Entonces la película se basa en qué estrategias va a recurrir cada uno para poder tener una cuestión, estar con una mujer antes de que llegue el momento de finalizar el año escolar, ¿no? Todos tienen estrategias distintas. Oz, que es el que juega lacrosse, le va muy bien con las mujeres. Le va muy bien en la vida, pero le va muy mal con las mujeres. Es decir, es el típico fachero que todo el mundo quiere, que es deportista, pero le cuesta mucho hablar a las mujeres. Entonces su estrategia es ir al grupo de coro de canciones para poder estar con una de las chicas que se enamora, que se llama Heather. Es Kevin, el único que no tiene cara de boludo, ¿puede ser? Sí. Está bien. Kevin, sí, totalmente. Kevin, que es el que propone la idea, está de novio ya hace años con Vicky. Sí. Y están siempre a punto de concretar, pero ella no quiere porque él no le dice que la ama. Entonces le falta ese paso para poder completar. Jim está totalmente perdido, su idea es estar con Nadia, un estudiante de intercambio que tiene un interés genuino en él, incluso es en algo que es totalmente erróneo y que hoy en día es muy cancelable, que es querer filmarla y transmitirlo en vivo a todos los chicos de la escuela, pero le sale muy mal porque tiene 2 eyaculaciones precoces y lo ve toda la escuela.
Es fantástico ese momento. Es fantástico. ¿Por qué? Porque la película continúa. Por ejemplo, Finch, que es alguien que es muy introvertido. Yo siempre vi a Choco una persona muy parecida a Finch. Pará, ¿le estás diciendo Choco come vieja? Sí. Milfonator. Y Finch va por ¿Sos el lado. Milfón, Choco? No. Pará, Me abstengo. Vamos a eso. Finch va por el lado este de tántrico, de cosas extrañas, extravagantes, querer caerle bien a las mujeres por ese lado. Cuestión que, obviamente, todas las situaciones salen muy mal, pero cada una de ellas nos da una enseñanza, ¿sí? En cuanto a lo que es el sexo, y el sexo en todo su abanico de lo que es la palabra, no solamente la sexualidad. claro, la sexualidad, lo que es la masturbación, el descubrirse, todo eso, la película lo trabaja muy bien para que lo explore un pibe que está totalmente perdido, porque es casi como una película que te lleva a hablar con Pare sin miedo, sin prejuicios, y decir, che, mirá lo que le pasa al chabón este de la película, lo que le pasa a Jim de la eyaculación precoz 2 veces, y es todo gracioso, pero es algo que igualmente en la vida real puede pasar y está bien, y más allá de que sea gracioso, de manera muy chabacana. es ese de manera muy extremadamente chabacana. No lo recomiendo para nada, pero de alguna forma terminás conectando con las cosas que le suceden a los personajes porque son verdaderos adolescentes en el sentido de la palabra y todo lo que es la exploración hormonal en esa época. Algo que va explorando es que, bueno, Jim al final termina teniendo relaciones con una chica que prácticamente no conoce, que es Michelle, que está en el campamento de bandas. Kevin termina teniendo relaciones con la que es su pareja, con quien termina entendiendo que el amor es más importante que tener sexo. Oz encuentra el amor en el personaje de Heather, que es del coro, y se descubre una faceta de sí mismo que no tiene que ver con el deporte y tiene una cuestión de autorrealización. Y el personaje de Finch, que es como acá dice, el come viejas, termina con la mamá de Stifler, totalmente random. Y quiero destacar un punto, le debemos la palabra MILF gracias a la película American Pie 1, porque en 1999 se populariza el término MILF gracias a 2 personajes. Oh my God. Señalando la foto de la mamá Stifler diciendo MILF, MILF, MILF. Para aquellos que no sepan, MILF significa Mom, I like to fuck. ¿Lo podés decir porque está en inglés o como español, lo puedo decir Totalmente. Está bien, perfecto. Inimputable. Ya no lo pasamos- vamos a traducir. Anto, ya pasamos cualquier tipo de Sí, línea sí, moral, sí. ya está. Está bien. Continúa la saga con lo que es American Pie 2, tu segunda vez, que repite un poco lo que es la fórmula. Acá ya los chicos están un poco más liberados, están en una casa en la playa que alquilaron ellos con su propio trabajo. Entonces se empieza a explorar otras cuestiones que tienen que ver con las primeras libertades que tiene uno posterior a la secundaria, con esto del grupo de amigos. Esta peli creo que trabaja más el tema de la amistad, no tanto lo que es el individualismo y la sexualidad. Si bien obviamente tiene momentos súper graciosos como lo es el de Jim cuando está queriendo masturbarse con una película que le presta Stifler y termina pegándose el pene a la mano por accidentalmente usar pegamento en vez de lubricante, lo cual desencadena que cuando quiere sacar la videocasetera se le traba el videocassette en la mano y está con una mano en los pantalones y con el VHS sin poder hacer absolutamente nada, en donde el padre vuelve a ayudarlo. Yo insisto, la figura del padre de Jim es un padrazo. Sí, lo porque van a quedar. verdaderamente lo banca y lo entiende en todas las situaciones que le pasan. Es un chad. Increíble. Es un chad. ¿Eso es un chad? Sí. Es un chad. Es un chat. Acá se explora también el hecho de la ruptura Esa escena es entre... genial. Esa escena es genial. Se explora la ruptura entre lo que es una el banda, personaje. chicos, es una banda. Perdón, pero no, No. puedo. Acá se Saquen eso, por favor. explora lo que es la Eso ni la ruptura vendió entre el personaje de Vicky Anto, vos y no de viste decir la Kevin. completa. No sabes lo que es. No, sí, la vi, pero no, es una banda, chicos. Se explora lo que es la ruptura entre el personaje de Kevin y Vicky, todo esto que tiene que ver con los primeros desamores, con quien creía que era su verdadero amor. Tiene que ver mucho también esta película ya indagar con qué rol juega Stifler en el grupo. Si bien en la primera película es alguien como lo que ellos anhelan alcanzar, acá empieza a ser una especie de molestia en el grupo. Es decir, no encaja del todo con ellos, pero de alguna forma es su amigo. Es algo muy bueno de ver. Y ya llegando, Pipi, de nuevo a lo que es la tercera película. La tercera película avanza ya en la vida, ellos ya más grandes, van a lo que es la boda. Jim, bueno, obviamente, si querés tirarla de fondo esta, va a lo que es la situación con Michelle, se quiere casar. Acá hay algo que para mí fue un error, eliminan al personaje de Oz de la película porque según los guionistas no tenían nada que contar en su historia, pero para mí es un error porque
de algún lado relega todo lo que había planteado el grupo de amigos en la segunda película, no dejarlo afuera. Y acá se explora los dos personajes más importantes fuera de Jim, son Stifler y Finch, que se ponen en una competencia por tratar de conquistar a la hermana de Michelle, que es la que va a ser la pareja de Jim, nuestro protagonista. Esta peli explora aspectos un poco más adultos, pero todavía con estos toques, obviamente, de chistes y humor escatológico y totalmente básico, que solamente puede hacer reír a un adolescente, pero que a mí me parece genuinamente muy gracioso. Es fantástico ver cómo se va desarrollando y siendo un caos todos los preparativos para la boda, ¿no? Que a su vez los preparativos llevan todo esto que tiene que ver las responsabilidades afectivas y lo que significa un casamiento en sí mismo. Estas 3 películas forman lo que es la primer trilogía. Después de esto salieron 4 películas más. Tenemos Campamento de Bandas, que es sobre el hermano Stifler, La Casa Beta y Carrera al Desnudo, que son sobre un primo de Stifler, y El Libro del Amor, que es sobre otro primo de Stifler, pero son casi como especies de spin-off. Es decir, no pertenecen a la saga principal. La que sí vuelve y retoma y se estrena en el año 2012 es American Pie, El Reencuentro, que es la 4ª película dentro de el grupo original. Por eso la que va a salir ahora se considera la 5ª película. Que ojo, ya en la 4ª película, en El Reencuentro, lo que nosotros vemos ya es personas totalmente adultas, viviendo con hijos, obviamente tratando de rememorar viejas épocas de cuando eran jóvenes, esto de ir a la fiesta de Stifler, el sexo obviamente siendo una especie de problemática, pero ya llevado a la vida adulta. Salud. Esto de no encontrarse los personajes que ahora están casados, que cada uno tenga su vida ya hecha, y se centra mucho en el personaje de Stifler, que no logró nada con su vida hasta el momento y que quedó totalmente estancado en esa vida adolescente, mientras que el resto de sus pares terminan avanzando, y la gran queja es me dejaron de lado por no ser igual que ustedes y no cumplir con lo que la vida se supone que quiere que cumpla. Acá vuelve Oz. Acá vuelve Oz. Ya explican vuelve un poco. El que no tiene cara de boludo. Claro, vuelve y explican un poco por qué estuvo de alguna forma ausente durante la 3ª película, que es que estaba recorriendo el mundo, estuvo en una competencia de baile. La verdad es que la peli, si bien tiene obviamente, de nuevo, el humor va a seguir siendo el mismo y se va a mantener a lo largo de la saga, acá se refuerza muchísimo el hecho de sostener la amistad a través de los años. Esto lo marca mucho el tema del reencuentro, de que los amigos se vuelvan a ver después del secundario. Es una peli que impacta mucho más cuando la ves años después de haber terminado el secundario. Esto de poder ir a una reunión y el hecho de que cuando te encontrás con tus amigos del secundario, de alguna forma volvés a ser ese simio sin conciencia que hablábamos hoy al inicio del programa. Sí, esto de no tener estas ataduras sociales para poder reírte de cualquier cosa y ser de alguna forma feliz como era en esa época. La verdad es una peli muy nostálgica, está muy buena. También explora el lado de lo que es la viudez del padre de Jim, del señor Levinstein. Está muy bueno cómo lo trabajan aparejado con la mamá Stifler. Y ahora lo que se supone que va a ser la 5ª entrega, que bueno, recordemos, es la 9ª en cuanto a orden de salida, pero la 5ª es la 5ª en esencia de la saga principal, sin contar obviamente lo que fue el remake de femenino, que la verdad es que no logró capturar la esencia de lo que es American Pie, que ojo, para mí también las que es Campamento de Bandas, todas esas tampoco lograron capturar. El grupo se sostiene por las personalidades individuales de cada uno y cómo lo comparten en conjunto. La supuesta trama, o lo que se está hablando de lo que va a ser la 5ª película, es sobre la muerte de la mamá de Stifler y cómo esto afecta al personaje de alguna forma, y cómo, bueno, el grupo se va a volver a reencontrar frente a una situación totalmente diferente y que no se abordó hasta el momento en lo que es la un saga. Paso más en la vida, son 12 años después de la 4ª. Claro, un paso más en la vida. Nada, les pido disculpas porque me gusta esta saga, porque realmente yo sé que no es una buena saga, que no es algo que haga bien, pero genuinamente es lo donde yo descubrí el humor, lo gracioso y lo que hasta el día de hoy me hace reír a carcajadas. Para mí es fantástico, aguante American Pie. Peli de pibardo. Sí, recontra peli de pibardo. Te van como Fer.